Que Dios los bendiga. Quisiera que me acompañen a Mateo capítulo 11. Del 28 al 30. Dice, venid a mí, no, esto dice el Señor Jesús, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esta es la invitación del Señor Jesús a todos aquellos que se miren a sí mismos como necesitados de la gracia, del perdón, de la fortaleza, del cuidado de nuestro Señor. Y para meterme un poco más en este pasaje, que es el que quiero compartir o que reflexionemos y guardemos en nuestro corazón, consideraba bien, ¿no?, oportuno meditar un poco acerca del ministerio de Jesús, de cuando, en qué momento se da esta palabra, ¿no?, cómo estaba el contexto, cómo estaba la sociedad, ¿no?, los pueblos, las aldeas, los lugares donde Jesús iba. No, Jesús comienza a partir del capítulo 4, voy a ir resumiendo de una manera muy breve y salteando bastante. Luego de que Jesús es bautizado por Juan el Bautista, es llevado por el Espíritu al desierto, ¿no?, para que allí sea tentado, dice la palabra. Y después de 40 días y 40 noches de estar ayunando, dice que tuvo hambre, ¿no? Sintió la debilidad en su cuerpo, tuvo ganas de comer, ¿no? Y tranquilamente, ¿no?, sabemos que Él era todo Dios, pero también era todo hombre. Y en este caso vemos que el Señor optó por no usar de su poder sobrenatural, de su divinidad, para asirse de eso que quizás para Él era tan... Vemos en muchas ocasiones al Señor multiplicando los panes, los peces, haciendo milagros tremendos, ¿no? Y vemos en este momento que Él decide no usar de su poder para alimentarse. Decidió en su humanidad agradar al Padre, fortalecerse en la palabra de Dios y, al igual que nosotros, pero Él sin pecado, ser tentado en todo. Podía ver, ¿no?, cómo Jesús en cada una de las piedritas que pone el diablo en el camino, ¿no?, aquellas tentaciones que le hace, el Señor se esfuerza, ¿no?, y proclama la palabra de Dios, proclama las Escrituras. No vemos a Jesús que en su humanidad no pasó esto, las debilidades, cansancio. Podemos ver otro ejemplo, cuando Él está junto al pozo, ¿no?, que la ve a la mujer samaritana y dice que Jesús estaba cansado. También vemos que estuvo angustiado, ¿no?, y angustiado inclusive hasta la muerte, ¿no?, triste, sintió el desamparo, ¿no?, y no habiendo pecado, cargó con el pecado de todos nosotros. Y esto me hacía reflexionar ¿no?, y poder atesorar en nuestros corazones que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que decidió
pasar por ese trago amargo, decidió vivir, ¿no? Para poder también, como dice la palabra en Hebreos 4:15, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No, Él pasó por todo y cargó con el peso más pesado, con lo que nosotros no podíamos pasar. Era imposible para nosotros. ¿No? Y siguiendo esto, este pensamiento, ¿no? de a Jesús poniéndose no solamente como nuestro Dios, el que nos habla, sino también el mismo hecho carne y dándonos ejemplo práctico, ¿no? Del camino a seguir. Vemos que luego, ¿no? Que vuelve del desierto, él se entera que Juan, el Bautista, no estaba encarcelado y ahí comienza su ministerio en Galilea y empieza a predicar, ¿no? Que el reino de los cielos se ha acercado, empieza a predicar las buenas nuevas de salvación. Vemos que busca a sus discípulos, ¿no? Aquellos que son escogidos, los busca, los llama, y de ahí en adelante vemos una cantidad de discursos, de sermones, de enseñanzas que él va dando, ¿no? En los diferentes lugares donde iba. Yo anoté acá los subtítulos para no extenderme. No habla acerca de la ley, del odio, del adulterio, del divorcio, de no jurar en vano, de la venganza, del amor al enemigo, acerca de los necesitados, ¿no? De las limosnas, de las ofrendas, de la oración, del ayuno, del dinero, de las preocupaciones, de construir en la roca y en la arena. ¿No? Cuántas enseñanzas que hasta el día de hoy nosotros las tenemos a nuestra mano, ¿no? Y vemos cómo el Señor se encargó de instruir y de dejar en claro cuál es el camino que le agrada al Padre. En Mateo 7, 28 y 29, ¿no? Mientras Jesús iba enseñando, iba hablando, iba sanando, gente iba haciendo prodigios, milagros, ¿no? Y dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque las enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No vemos que el Señor lo hacía, como también vemos en Pablo, cuando nos habla, ¿no? De que no iba con palabras de humana sabiduría, ¿no? Sino que iba con el poder que le correspondía como Dios, ¿no? Él transmitía las palabras de Dios y daba a conocer el propósito de Dios para este mundo y para sus escogidos. ¿No? También en todo eso se encontraba con aquellos que lo resistían, con aquellos que no lo querían escuchar, ¿no? Con aquellos que se pensaban, ¿no? que tenían la verdad, con aquellos que resistían a la voluntad de Dios y se quedaban, ¿no? Atados a la ley. ¿No? Aquellos que sí hablaban, ¿no? Y que sus palabras no iban acordes a sus vidas y ponían cargas en sí y en los otros más pesadas de las que podían llevar, ¿no? Y es a estos también a los que les habla y los reprende en muchas ocasiones. ¿No? Vemos cómo en este caminar, ¿no? Vemos cómo va inspirando a la gente a que tenga fe, a que crea en Él, a conocerlo. No vemos a un hombre que le dijo, tan solo di la palabra. No vemos a un hombre que
que su corazón se llenó de fe para creer que Jesucristo era el Mesías y que Jesús tenía poder para obrar y para sanar y para restaurar. Nos vemos a una mujer que decía, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana, ¿no? Una mujer afligida con años y años de una enfermedad, ¿no? Que ya no sabía a quién recurrir. Y vemos que su corazón se llenó de fe, de esos hombres que se levantaron y empezaron a clamar a Jesús, hijo de David, ¿no? Para que les dé vista. En el capítulo 9, del 35 al 38, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Yo iba haciendo todas estas obras y dice que en un momento mira y tuvo compasión de estas vidas que estaban desamparadas, dispersas como ovejas sin pastor, ¿no? Y hoy cantábamos esto, ¿no? Y reconocíamos esto, que Él es nuestro pastor, ¿qué sería de nuestras vidas? Pero también vemos que acá Él les comparte esto a sus discípulos, aquellos que tenía más cercanos, ¿no? Les transmite, ¿no? Esta carga, por así decirlo, este amor por las vidas, este deseo de que Dios envíe y que capacite y que prepare obreros para la mies, porque la mies es grande. Entonces en el capítulo 10 no vemos este llamado de los discípulos a salir, ¿no? Y ahí vemos cómo Él empieza a enseñar a los discípulos cómo iba a ser, cómo tenían que ir, cómo los iban a recibir, que en ocasiones cuando digan que venimos en el nombre de Jesús, venimos a traer las buenas nuevas, les iban a cerrar las puertas en la cara, ¿no? Muchos los iban a meter presos, ¿no? Muchos iban a resistir a esta palabra, a este mensaje. Y Él les empieza a enseñar todo esto, ¿no? De qué forma debían ir, ¿no? Que debían estar confiados en Él, ¿no? Que aun cuando los metan presos y no sabían qué decir, que confíen en Dios porque Dios iba a ser el que iba a dar las palabras, ¿no? También vemos que después les habla de llevar la cruz, de perder la vida para ganarla en el Señor, ¿no? De dejarlo todo. El 10:16, dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Después, para seguir un poco, en el capítulo 11, ya no vemos de vuelta a Juan el Bautista, el que lo había bautizado, el que había sido el que abrió el camino para que venga el Señor Jesús, aquel que había anunciado el bautismo del arrepentimiento. No lo vemos que, vamos a leer 11:1, dice, cuando Jesús terminó de dar las instrucciones a sus 12 discípulos, se fue allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? Y acá vemos a ese Juan, vemos, ¿no?, que algunos dicen que duda, vemos esta duda de ¿será realmente? ¿Será él? ¿No me habré confundido? ¿No esperamos
Pregúntenle a ver si no esperamos a otro. Nosotros también podríamos pensar que envió a sus discípulos porque sus discípulos también necesitaban ese encuentro con Jesús, necesitaban esa confirmación. En ocasiones, un poquito más atrás, que no lo leí, pero también vemos a los discípulos de Juan cuestionando cosas de por qué los discípulos de Jesús hacían unas cosas y ellos hacían otras, ¿no? Entonces, quizás también pudo haber pensado Juan que les iba a hacer bien encontrarse con Jesús y ver el obrar de Jesús. Y Jesús responde, ¿no? Porque siempre que nos acercamos a Él con un corazón humilde, con un corazón sincero, ¿no? Responde y le manda a decir a Juan esto, ¿no? Dice versículo 5, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y en los pobres es anunciado el Evangelio. Vemos acá, ¿no?, cómo todo esto era evidente. Un poquito más adelante vemos también a Jesús reprendiendo a muchos de estos lugares por los que Él pasaba. Porque decía, si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho estos milagros, estas señales que ustedes ven, que ustedes pueden palpar, que son testigos, dice, seguramente que se hubieran salvado, se hubieran arrepentido. ¿No? Y llama a esta advertencia, ¿no?, de la responsabilidad que tenemos ante la revelación de Dios y las consecuencias de resistirnos también a esto. Después, ya como para ir acercándonos al versículo que compartí al principio, no vemos a Jesús orando al Padre, alabando al Padre, porque Dios le ha placido revelar estas cosas a los niños, no refiriéndose a aquellos que pueden venir a Él con un corazón humillado, con un corazón que cree, un corazón que no se cree ni sabio ni entendido en su propia opinión, como le pasaba a muchos en ese tiempo. No, sino que se lo reveló a los niños, dice, a través de Jesús. Y después está esta invitación que yo decía, ¿para quién es? Pensaba, no, es para todos. Y en alguna manera trataba de ponerme en el lugar, en los zapatos de cada uno, ¿no?, de estas situaciones. Podía ver a esta gente, ¿no?, que reciben el mensaje de Jesús. No, que Jesús se acerca y les dice, el reino de los cielos se ha acercado, y empieza a revelarle tremendas cosas. ¿No? Y empezamos a ver todas estas cosas que hay que hacer para agradar a Dios. Y podía ponerme en ese lugar y decir, bueno, yo quiero ser de esos, que quiere agradar a Dios, que quiere cumplir con todos estos mandamientos. Con todo esto que me está diciendo Jesús, yo lo quiero cumplir. Pero también quizás no se encontraban, porque nadie en sí mismo podemos cumplir con toda esta ley. Entonces se encontraban incompetentes. ¿No? Y esto en muchas ocasiones nos puede llevar a frustrarnos, a agotarnos, ¿no?, a querer hacer las cosas con nuestra fuerza, a querer agradar a Dios con nuestras fuerzas. Entonces, para aquellos que querían cumplir y no podían, no para esto, era el mensaje, la invitación. Venid a mí todos los que están cansados y trabajados. No, era para los discípulos que de repente se encontraban con muchísimas responsabilidades, que ahora no solo tenían que procurar y querer agradar a Dios como lo hacían todos, sino que también tenían el peso de las vidas, de ocuparse de las vidas, ¿no? Y a veces yo lo llevaba a un grado tan pequeño como
en la casa bíblica, ¿no? Cuando nos toca estar de celador. Varios creo que acá han estado, ¿no? Y a veces en nuestro corazón queremos agradar a Dios y queremos servir a Dios y nos cuesta y nos vemos que nos falta y ahora me pusieron de celador encima. Encima que tengo mis cosas, que tengo mi corazón, que tengo mis debilidades, tengo que guiar a otros, ¿no? A hacer las cosas bien, agradar a Dios. ¿No? Y a veces nos sentimos también que no, esto no es para mí, o es mucho, o no puedo, ¿no? Como seguramente se podrían haber sentido también los discípulos. No, porque creo que siempre que el Señor nos envía, por más chico que sea el trabajo, necesitamos de la ayuda y del poder de Dios. No, también podía ver, ¿no?, que este mensaje también era para aquellos que habían sido sanados, para esos ciegos que ahora veían, esos sordos que ahora podían escuchar, esos mancos o cojos, ¿no?, aquellos que tenían demonios y ahora estaban bien. Para ellos también era porque el Señor, que ve nuestras almas, que ve nuestro interior, no sabía que no es solo el exterior. No, a veces podemos experimentar un milagro, podemos experimentar una sanidad, podemos experimentar algo tremendo en Dios, pero eso no significa que hayamos dejado todas nuestras cargas o que hayamos reposado en Él. ¿No? Y quizás esta gente ahora era sana, pero también necesitaba eso. Necesitaba lo más profundo, lo que verdaderamente convierte el alma. ¿No? También podía ser para los que dudan, ¿no?, esa invitación, para los que muchas veces dudamos. Hoy escuchábamos, no permitamos que la duda se meta en nuestras vidas, pero ¿cuántas veces se mete? ¿No? Y bueno, para eso es la palabra, para los que dudaban, venid a mí. ¿No? Y pensaba en el ejemplo de Juan, ¿no?, porque fue donde tenía que ir, ¿no? A veces, entre las dudas, entre las cosas, tratamos de resolverlas entre nosotros, ¿no? A veces nos pasan cosas y no entendemos por qué, como le pasó a Job. Imagínense si Job se hubiera quedado solamente con la opinión de sus amigos. ¿Qué hubiera sido de su vida? ¿No? Qué bueno es que si vamos al Señor y si abrimos el corazón, el Señor puede aún llenar y saciar nuestras vidas y sacar toda duda y traernos luz y poder ver que es todo parte del proceso también de Dios. También esa invitación puede ser para los que se resistían a Él, para los que se oponían a su doctrina, ¿no? Como muchas veces nos ha pasado a nosotros, ¿no?, antes de llegar a Cristo también. ¿Cuánto nos levantábamos? Y aún estando en Cristo, ya siendo redimidos, ¿no? ¿Cuántas veces pasa esto en nuestra alma? ¿No? ¿Cuántas veces nos resistimos? ¿Cuántas veces, ¿no?, decimos, no, esto es así? Acá en esto yo tengo la verdad, esto tiene que ser así. Para ellos también era el mensaje, para todos. Y pensaba, ¿no?, en porque habla de los cargados, de los trabajados, otra versión habla de los cansados, ¿no?, y habla del reposo. Y pensaba, ¿no?, en el cansancio físico, ¿no? Qué feo que es, ¿no? A veces nos cuesta levantarnos, ¿no? Y a los jóvenes también nos pasa. Tampoco soy tan joven, pero no, a veces nos cuesta subir una escalera, ¿no? Y bueno, puede haber muchos factores de este cansancio, desde la alimentación, ¿no?, el clima, hay muchos factores, inclusive hay cuestiones que tienen que ver más con la salud y la enfermedad, donde ya hay un cansancio que es intolerable.
Y pensaba, ¿no?, en esto, que no podemos minimizar ese cansancio. No podemos decir no pasa nada con eso. Pero pensaba, ¿no?, y esto me llevaba a pensar cuánto más un alma cansada, ¿no?, un alma angustiada, un alma desahuciada, un alma que no encuentra reposo. Hay un versículo en Proverbios 18:14. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Otra versión dice, el espíritu del hombre soportará su enfermedad. ¿No? ¿Y cuántos podemos dar testimonio? ¿No? ¿Cuántos podemos decir, yo he visto esto, ¿no? Una persona en su lecho de muerte o pasando momentos de enfermedad, ¿no?, que aún en medio de la enfermedad se levantan, glorifican a Dios, reconocen que Dios es soberano, que Dios hace como quiere y que la fuerza que tienen ese día es porque Dios se la dio. ¿Y cuántos, ¿no?, aún en el momento antes de morirse, predicándoles a otro y hablándoles de que en Jesús está la paz y que en Jesús está el camino, la verdad y la vida? Entonces, y ejemplos bíblicos, tenemos a nuestro Señor Jesús, ¿no?, aún, ¿no?, que dice que era tremendo el dolor, ¿no?, pero ¿a dónde iba? Al Padre, ¿no? Y pensaba, ¿no?, en Esteban también. Esteban lo estaban apedreando. Aún en medio del sufrimiento, en medio del dolor físico, podía levantarse y glorificar, perdonar a otros, orar por otros. ¿No? Acá tenemos evidencia de que aún en medio de la enfermedad, el ánimo, el espíritu puede soportarlo. Dice, pero más ¿quién soportará al ánimo angustiado? Otra versión dice, ¿quién soportará el espíritu destrozado? Me parece que dice, no me quiero... Y pensaba en eso, ¿no?, en la angustia, ¿no?, que muchas veces es inexplicable, que creo que muchos hemos experimentado, ¿no?, más, ¿no?, cuando ya estamos en el camino del Señor y nos queremos resistir o ese tipo de cosas, ¿no?, que se produce. Y Jesús viene para eso. Jesús está diciendo, ¿no?, a aquellos que tienen el alma cansada, el alma sedienta, ¿no?, que están trabajados, que no saben, como escuchábamos, ¿no?, hace un tiempito atrás, una de las primeras prédicas del año, escuchábamos justamente, ¿no?, de aquellos que están cansados, que muchas veces nos desanimamos porque vemos que todo sigue igual. Y uno dice, es principio de año, sí, pero no cambia nada. Qué fácil sería, ¿no?, que principio de año, vida nueva, empezamos de nuevo, ¿no? No, pero venimos, ¿no?, algunas cuestiones familiares, personales, económicas, cuántas cosas, ¿no?, que nos afligen y nos cargan. Y es allí donde el Señor quiere obrar, ¿no?, quiere trabajar en nuestra alma, en todo nuestro ser, en nuestro interior. ¿No?, que podamos disponer en este tiempo nuestra alma, como decía el salmista, ¿no? Espera, alma mía, a Jehová, porque aún he de alabarle. ¿No? A veces yo pensaba, ¿no?, en esto. Dice, todos los que están trabajados, venid. El único requisito es venir. Es venir al Señor. Venir a mí. ¿No? Y a veces nos cuesta venir al Señor, ¿no? A veces es más fácil ir a mirar una peli, ¿no?, que me olvido de todo, ¿no?, a hacer otras actividades, ir al psicólogo, que no está mal, pero primeramente, ¿no?, el Señor nos te está diciendo, vení a mí. A veces pretendemos resolver los problemas
espirituales, ¿no? De una forma carnal, encontrar en nosotros la solución. Sin embargo, el Señor nos dice, venid a mí. Hebreos 10, 21 y 22. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿No? Es el camino, es a Él que tenemos que ir. Él, como decía al principio, el Señor sabe, el Señor puede compadecerse. No, porque Él, siendo Dios, siendo todo Dios, ¿no? Decidió padecer la aflicción de su alma, dice en Isaías, ¿no? Para ver el fruto de la aflicción, ¿no? Para que ver nuestras vidas corriendo a sus pies, ¿no? Humillados, reconociendo la necesidad, que estamos necesitados de Él. Isaías 55, del 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. No hay un lugar, ¿no? Donde nuestra alma encuentra ese reposo, ¿no? Donde Él quiere confortar, como dice en el Salmo 23, Él confortará mi alma. Él sacia nuestra alma. Él quiere llenarnos. ¿No? El alma, nosotros, ¿no? Vemos el alma, el espíritu y el cuerpo, ¿no? Y el alma tiene que ver con toda la parte de la razón y de la voluntad, y a veces nos cuesta, ¿no? Rendir nuestra alma. Pero ahí hagamos, como decía David, ¿no? Alma mía, espera en Jehová. ¿No? Y que dejemos que Dios, ¿no? Como se decía hoy, la salvación no la vamos a perder. ¿No? Y tenemos el Espíritu de Dios, ¿no? Que le dice constantemente a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y nos quiere revelar las cosas de Dios, ¿no? Y tenemos ese clamor, ¿no? Que dice un abismo llama a otro abismo, lo más profundo de nuestro ser tiene esa necesidad porque ya hemos sido seducidos por el Señor, ya hemos sido llamados. Entonces no podamos, que no nos resistamos, porque duro trabajo, decía el salmista, es para mí. Duro trabajo fue para mí, ¿no? Cuando nos rebelamos, cuando nos resistimos. Salmo 62, 1 y 2. Si quieren ir pasando los músicos, yo ya estoy terminando. En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿No? ¿A dónde está acallada nuestra alma? ¿Cómo está nuestra alma, no? A veces no nos permitimos o queremos convencernos o hacer creer a los demás que está todo bien, porque el alma no se ve, ¿no? Que no pasa nada. Venimos al culto, nos vamos y nuestra alma muchas veces la dejamos que se vaya, ¿no? Pero el Señor quiere que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo estén alineados con su voluntad. Que esa
esa esperanza, ¿no?, que tenemos, que dice la palabra que es poderosa ancla del alma, ¿no? Que podamos insistir en esto, que podamos persistir en la presencia de Dios, en venir. ¿Cuándo? Hoy. Ya mi alma mañana está bien, no todos los días. Necesitamos que nuestra alma esté, ¿no?, a los pies de Cristo. No somos Vamos a leer Salmo 103 del 1 al 5 para ir terminando. Tenemos el camino, hermanos, tenemos. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Ese es nuestro Dios. Diré, ¿no?, que el estar en su presencia es el bien para mi alma. No hay otro lugar. Amén, hermanos. Escuchábamos hoy, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. A veces estamos con miedo, no podemos dormir, estamos afanados, ¿no?, llenos de ansiedades por el trabajo, por la familia, por aquel que tanto ama y que tanto amo y que no cambia, ¿no? Con mi corazón, que al final, Señor, que las dudas, que los temores, que los miedos no nos alejen de Dios, sino que nos acerquen más. No, porque es ahí, es en su presencia donde Él puede trabajar, donde Él puede obrar, no en medio del culto, en la iglesia, no dejar de congregarnos, ¿no? A veces, hoy llovía, ¿no?, y es verdad, muchos no pueden venir, pero otros sí podemos, ¿no? Y a veces preferimos quedarnos. Lo digo por mí, ¿no? Pero cuando venimos, decimos, no, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y recibimos la bendición, y somos confortados, y somos animados, y podemos creer, como le pasaba a esta gente, decir, yo creo, Señor, yo creo, como escuchábamos hoy, creo, Señor, que vas a seguir obrando, porque lo veo en mi vida, porque lo veo en la iglesia, porque lo veo, porque el Señor nos deja ver su mano de poder, ¿no? Y sobre todo porque Él está reinando, hermano. Él pagó el precio, ¿no?, y no nos ha dejado solos, nos ha dado su Espíritu Santo, que nos revela, que nos habla, que nos incomoda, ¿no? La palabra dice que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y va hasta lo más profundo de nuestras vidas, ¿no? Y no hay cosa oculta delante de su presencia, no hay nada que se pueda ocultar, ¿no? Y ahí el Señor empieza a obrar, ¿no?, a coser muchas veces las heridas de la desobediencia, del pecado, del resistir, cuántas cosas, ¿no?